Bueno, evidentemente el cristal del afecto deforma las imágenes, pero lo que vale es el afecto. Muchísimas gracias, Amadeo, muchas gracias a todos por la atención. Me voy a referir más que al código, al nuevo código del proceso penal, al nuevo modelo de proceso penal. Pero en demasiadas ocasiones, y ello yo creo que es un defecto bastante frecuente en la formación jurídica universitaria, las exposiciones jurídicas o las charlas respecto al derecho arrancan desde lo que dice la norma. Entonces, ahí se dice la ley tal o el código tal establece que debe hacerse determinada cuestión, y se analiza, insisto, a partir de lo que el texto de la ley o el texto del código, en este caso, expresa. Si luego y sobra tiempo, si luego se tiene suerte, se va a alguno de los problemas reales del fenómeno jurídico. En mi opinión, esta estrategia de conferencias jurídicas obedece a un error conceptual respecto a qué es el derecho y fundamentalmente para qué sirve el derecho. Cosa que llamativamente en la actualidad, y esto no era así hace algunos siglos, los abogados no parecen tener muy en claro para qué sirve el derecho y en qué consiste el derecho. Y lo que es más grave aún, tampoco parece importarles en demasía. De modo que, para no insistir en este lugar común, en este error común, me gustaría situarme en otro punto de partida, en un punto de partida distinto. Y así quisiera comenzar refiriéndome a 4 problemas que entiendo que son relevantes y que son graves, que enfrenta nuestro sistema de justicia penal al día de hoy y que se han intentado corregir a partir de la instauración del nuevo modelo de proceso penal. Es decir, partir de los problemas reales que enfrenta el proceso penal y el modo en que han intentado ser resueltos por el nuevo modelo o el nuevo código del proceso penal. Como el derecho no se lleva muy bien con el misterio, paso a enumerarlos seguidamente y luego me voy a detener en cada uno de ellos. El primero de estos problemas, que es un problema muy serio desde el punto de vista del diseño de una política criminal y de una estructura procesal penal, es la confusión de roles y de funciones que existe en el actual proceso penal entre la tarea del juez y la tarea del fiscal. Esto es evidentemente muy grave. La segunda de las cuestiones problemáticas que enfrenta nuestro actual sistema penal es la relativa a 2 notas características de su diseño, que son la escrituralidad y el secretismo, o la escrituralidad y la reserva. La tercera de ellas es el alcance de la prisión preventiva en el proceso actual, que tiene ribetes claramente injustificables al día de hoy. Y en cuarto lugar, la posición o el lugar que se le otorga a la víctima en el sistema de justicia penal actual. Es claro que existen muchos problemas adicionales que ciertamente no son menores, pero creo que un breve pantallazo sobre estos 4 aspectos específicos y puntuales nos pueden dar una buena idea de dónde estamos parados y a dónde intenta conducirnos el nuevo modelo de proceso penal. Voy a preferir la expresión modelo de proceso penal o proceso penal antes que código de proceso penal, porque como todos sabemos muy bien, las normas únicamente son relevantes en la medida que tienen algún efecto práctico. En sí mismas carecen de sentido y lo que importa son las normas, cómo se aplican en los hechos y como facilitadoras de la convivencia humana, no en un sentido abstracto. Y en el fondo todo esto se trata de convivencia humana. Ese es quizás una de las funciones del derecho que hemos olvidado en el camino, sobre todo desde las universidades. Decía que el primero de los problemas, quizás no en orden de importancia, pero sí el que salta a la vista de un modo más claro, es el de la confusión de roles y de funciones. Y esto es tan así en nuestro actual sistema procesal penal, que existe una inexplicable confusión y distorsión de los roles,
que nos lleva a que virtualmente sea imposible que cada uno haga lo que debe hacer. En los hechos, veamos cómo se da la situación en concreto en nuestro país actualmente. Un juez, el juez penal, es el que recibe una noticia de un hecho presuntamente delictivo. Él se encarga de recoger las pruebas, en ocasiones junto a la tarea del fiscal, pero el juez principalmente es el que se encarga de recoger las pruebas. Es él el que va sucediendo o dirigiendo la tarea de investigación. Luego, en determinado momento, se sienta y dice, bueno, a pedido del fiscal, evalúa si esas pruebas que él mismo reunió son suficientes para iniciarle un proceso penal a una persona. Incluso resuelve qué tipo de restricción a la libertad le va a imponer al sujeto que acaba de resolver iniciarle un proceso. Y a lo largo del transcurso del proceso, finalmente, él mismo va a resolver si ha sido lo suficientemente correcto el proceso desde el punto de vista de la reunión de material probatorio como para dictar una sentencia de condena. Es decir, él a lo largo de todo el camino. De allí que en Uruguay tengamos, como es lógico en materia penal, una de las mayores tasas de acierto judicial de la historia. Es decir, los jueces penales en Uruguay, al momento de dictar la sentencia, básicamente siempre dictan sentencias de condena. Y en las ocasiones en que ello no ocurre, en que hay sentencias absolutorias, usualmente eso obedece a una razón muy sencilla. Al juez anterior lo cambiaron de destino y apareció un nuevo juez en escena. ¿Esto qué quiere decir? Que es un sistema que básicamente se hace trampas al solitario. Porque en el peor de los casos, en el mejor de los casos, el juez está contaminado con su propia tesis inicial, o en el peor de los casos, condena para justificar lo que ya hizo. Afortunadamente, estas últimas son los menos de los casos. Básicamente, ¿qué exige desde el punto de vista casi fisiológico para funcionar correctamente? Jueces con personalidad múltiple o amnesia recurrente. Es la única manera de que esto funcione de un modo más o menos ordenado. Como señala el maestro Binder en el proceso, respecto al proceso penal argentino y a los procesos inquisitivos como el nuestro, poner en las espaldas de una misma persona la instrucción efectiva de un hecho y responder cabalmente las demandas de seguridad de la sociedad y al mismo tiempo el deber de custodia de las garantías individuales del indagado y de sus derechos fundamentales, no solo es una tarea bien difícil, más bien es una tarea de imposible cumplimiento. Le estamos pidiendo a nuestros jueces que sean superhéroes y eso evidentemente trae problemas muy serios. El nuevo proceso penal o el nuevo modelo de proceso penal de algún modo modifica esta absurda situación y separa, como parece de perogrullo, las funciones de investigar y acusar de la función de juzgar. Pone la función de investigar y acusar a cargo de los fiscales y le encomienda a los jueces la función natural de un juez, que es la de juzgar las situaciones de ellos. Esa es una de las características esenciales de un modelo acusatorio como el que se pretende y que la diferencia del modelo inquisitivo que tenemos en la actualidad. Es decir, permitirle al juez juzgar o ser independiente e imparcial, en otras palabras, poder ser un verdadero juez. El segundo problema que surge a la vista es el de la escrituralidad y el secretismo, y que no es menor, porque en definitiva, o desde el inicio, el secretismo y la escrituralidad afectan indefectiblemente la democracia o las condiciones democráticas de un proceso penal legítimo. En efecto, todos los juicios en Uruguay, los juicios penales me refiero, obviamente, son básicamente escritos y reservados. Reservados para el público en general, usualmente, en especial antes de cierta etapa,
y en no pocas ocasiones reservados incluso para el indagado y su defensa. Esta combinación de escrituralidad y de reserva se traduce indefectiblemente en un déficit democrático que a estas alturas es injustificable. En realidad, en nuestro país casi nadie sabe cómo los jueces resuelven sus casos y, lo que es aún más grave, en base a qué tipo de argumentos lo hacen. Como resultado, este oscurantismo provoca o acentúa la desconfianza de los ciudadanos en el sistema judicial, y el escrutinio público básicamente se limita, en los casos de mayor notoriedad, obviamente, a alabar o censurar la resolución judicial, principalmente de acuerdo a la afinidad que tenga la persona con el indagado o con la víctima. Es que, en definitiva, parece lógico que si yo desconozco el tipo de razones que se utilizan para adoptar una decisión judicial, esas decisiones me agradan o me disgustan de acuerdo o al mismo modo de los tallarines con tuco. Es decir, me gustó o no me gustó, pero básicamente no tengo modo de contrastarlas de forma científica. En adición a ello, un proceso eminentemente escrito se llena de formulismos, de fórmulas pomposas, de ritualismos innecesarios que lo alejan también del público, que vuelven las afirmaciones, las alegaciones jurídicas y las decisiones judiciales, las tornan incomprensibles para el ciudadano común. Y lo que tampoco es menor, el escrituralismo evidentemente también conspira con la posibilidad de llevar a cabo un juicio más o menos razonable desde el punto de vista del tiempo. El nuevo proceso penal, bien que con limitaciones y de un modo precario, pretende modificar esta estructura y de algún modo intenta sustituir la escrituralidad por la oralidad y la reserva por la publicidad. Con seguridad podría haberse dotado el nuevo proceso de mayor oralidad, de mayor publicidad, etcétera, pero eso no implica que no estemos ante un verdadero avance. Ahora bien, más allá de las estructuras procesales que la ley establezca, en el caso del nuevo Código del Proceso Penal, la realidad es que el grado de oralidad y de publicidad que vayan a tener los procesos penales en nuestro país va a depender de dos factores que son ajenos a lo que establezcan las normas en sí mismas. El primero de ellos es la actitud que adopten los operadores judiciales en relación a la necesidad de oralidad y publicidad, y en qué medida asuman como verdadero que un juicio, un proceso penal, para ser democrático y en consecuencia para ser legítimo, debe ser comprensible y explicable y contrastable por la ciudadanía. A la ciudadanía es a la que hay que rendirle explicaciones sobre estas cuestiones, que no quiere decir lo mismo que hacerle caso a la ciudadanía en lo que quiera hacer. Son dos cosas bien distintas y que no deben confundirse. Esto no es resolver los procesos penales 0800 sí por condenarlo, 0800 no por absolverlo. Se trata de otra cosa bien distinta, pero hay que rendirle cuentas. Si los operadores siguen enquistados en la misma lógica de encontrar cualquier recoveco que permita mantenerse dentro de la escrituralidad o adoptar como reservadas casos que no lo merecen, estaremos ante un verdadero problema y lo que haya resuelto el Código va a resultar evidentemente inútil. Lo mismo hay que decirlo de la prensa. En definitiva, el rol de la prensa en la publicidad de los procesos penales es esencial. En definitiva, es solo la prensa la que puede llevar la realidad de los procesos penales hacia la gente común. No va a ir toda la gente hacia los procesos, ni depende de otra persona. Si la tarea de la prensa se va a limitar, como en no pocas ocasiones ocurre en la actualidad, a informar a modo de meros titulares
que usualmente son incorrectos desde el punto de vista científico y que incluso son contradictorios en sí mismos, la publicidad no va a servir de absolutamente nada, por más que se tenga un derecho abstracto a conocer lo que allí pasa. El tercer problema, que en realidad es un problemón que tenemos en la actualidad, es el del alcance de la prisión preventiva en nuestro país, porque esto rompe todas las reglas de la lógica y de los derechos fundamentales básicos. Efectivamente, la prisión preventiva es la piedra en el zapato del proceso penal. ¿Por qué? Porque, como decía Carnelutti, no solamente se hace sufrir a los hombres que son culpables, sino que se los hace sufrir para saber si son culpables o inocentes. Y esto, como todos sabemos, choca contra el principio de inocencia. En los hechos, el principio de inocencia, desde que nos lo enseñaron, ya lo tenemos casi adquiridos desde niños de algún modo, indica que hasta que nadie me puede castigar si antes no hay una sentencia judicial que establezca mi responsabilidad en determinados hechos. Excepcionalmente, los sistemas establecen algunas condiciones, insisto, excepcionalmente, en las que se puede limitar la libertad de un individuo durante el transcurso del proceso, básicamente restringida a los casos de peligro de fuga real y acreditado del sujeto, o a que él mismo vaya a entorpecer la prueba, amedrentar testigos, amedrentar víctimas. Sin embargo, esto no es lo que ocurre claramente en nuestro país. En nuestro país la prisión preventiva es la regla, no es la excepción, y en consecuencia las cifras varían, pero creo que podemos llegar a un acuerdo de que alrededor del 60% de los procesamientos son con prisión, es decir, que el individuo, cuando se le inicia el proceso, ya se lo priva de la libertad. Y esa prisión, además, es verdaderamente efectiva. Y esto hay que marcarlo con todas las letras. Es una especie de trágico oxímoron conceptual. Yo le estoy diciendo al individuo, o el juez le está diciendo al individuo, señor, a usted yo lo presumo inocente, pero igual lo voy a meter preso. Si usted me presume inocente, no debe meterme preso y listo. Usted solo puede meterme preso cuando me haya encontrado culpable a raíz de una sentencia de condena. Esta práctica, que es inmoral desde el punto de vista jurídico, provoca además una falsa apariencia de celeridad y de justicia implacable. En los hechos todos en algún momento nos regodeamos de esa imagen de justicia rápida, implacable que tiene la justicia uruguaya, sobre todo en los casos de verano, cuando algún medio de comunicación argentino lo contrasta con las cosas que ocurren en otras latitudes. Sin embargo, no debemos confundirnos. Esto de justicia tiene poco y de eficiencia tampoco lo tiene. En los hechos de lo que se trata es una enorme máquina de picar carne, para la cual conceptos como el principio de inocencia o la exigencia de una sentencia de condena resultan insignificantes, o al menos meros escollos que hay que pasar por encima, de un modo efímero, para lograr soluciones rápidas. Entonces, esto no es ni justo, ni implacable, ni eficaz. Pero hay más, porque en Uruguay Carnelutti se hubiera quedado corto. Carnelutti decía, no solamente se hace sufrir a los hombres que son culpables, sino se hace sufrir a los hombres para saber si son culpables o inocentes. Parafraseando a Carnelutti, nosotros deberíamos decir en Uruguay, solamente se hace sufrir a los hombres para saber si son culpables o inocentes, porque cuando ya sabemos que son culpables, usualmente no los castigamos, usualmente no los hacemos cumplir ninguna pena. La realidad del sistema procesal penal actual es que el individuo que fue procesado sin prisión, o el individuo que fue excarcelado en la tramitación del proceso, al momento de dictársele una sentencia de condena, jamás va a pisar un día en la cárcel. Es decir, las sentencias de condena en nuestro país son, en la inmensa mayoría de los casos, salvo en casos de delitos muy graves, en virtud de la cantidad de mecanismos liberatorios o conmutativos que hay, son absolutamente irrelevantes
al individuo le da exactamente lo mismo ser encontrado culpable que ser encontrado inocente. Los efectos son exactamente los mismos, en especial si eso lo combinamos con algún otro tipo de medida procesal que tenemos en la actualidad, que hacen que un individuo, aunque sea condenado, si al año de haber sido condenado o al año de haber cometido el delito no comete un nuevo delito, se le borra el antecedente. Es decir, ni siquiera le interesa para los efectos de si le queda el antecedente o no. El nuevo modelo de proceso penal viene de algún modo a modificar este disparate que estamos viviendo en la actualidad y desde hace ya algunos años. De modo que la prisión preventiva se convierta en una verdadera excepción como medida cautelar y no la regla, y al mismo tiempo que una vez que una sentencia judicial imponga una pena a un individuo, ésta la cumpla, que no sea simbólico. En suma, respetar el principio de inocencia y además y al mismo tiempo que las sentencias se cumplan, no son irrelevantes. En cuarto término, quiero plantear otro grave problema de nuestro proceso penal, y que no es otro que el del lugar de la víctima. Dicho de un modo más adecuado, el de la falta de un lugar de la víctima. Es que si la víctima, para los penalistas, ha sido la gran olvidada del derecho penal en los últimos tiempos, Uruguay en ello es un ejemplo paradigmático. Como si a una persona no le alcanzara con ser víctima de un delito, el actual modelo procesal penal la convierte en víctima de un proceso luego. O lo que es peor, le expropiamos el problema y le cerramos las puertas del proceso. La justicia penal no es un tema de ella. Vaya si es un tema de ella. Vaya si ese conflicto penal no es un tema que atañe a la víctima también. Y el problema, y aquí quiero también ser muy claro, no reside en, o por lo menos en la actualidad, el problema no es si a la víctima le acordamos tal derecho de impugnar la decisión X o no, de si presentar este escrito, si puede tener asistencia letrada gratuita o no. El problema es que directamente la ignoramos. No, ni siquiera le damos el derecho a conocer si el individuo que fue detenido por haber cometido una rapiña en su contra finalmente resultó procesado y en base a qué tipo de argumentos. Ni siquiera eso le decimos. El nuevo proceso penal, en forma parcial, es cierto, pero reconoce el estatus jurídico de la víctima. Ya visibilizar a la víctima no es poco. A los fiscales les establece determinadas exigencias de trato con la víctima, le reconoce determinados derechos de realizar actos procesales, de impugnar resoluciones, los que, si bien pueden considerarse insuficientes, suponen o habrán de suponer una verdadera revolución a nivel procesal penal. No sé cómo estamos de tiempo, pero como yo soy alemán, lo voy a terminar rapidito. En resumen, pues, al día de hoy tenemos un proceso penal o un modelo de proceso penal que le ha fallado a todos o a casi todos los que ha podido. En primer lugar, le ha fallado a los jueces, porque les impide a los jueces juzgar de forma imparcial y porque los obliga a contaminarse con la investigación y con sus decisiones anteriores a las que, como seres humanos, quedan atados. En segundo lugar, le ha fallado a los imputados, porque les viola sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia, encarcelando a las personas que han sido procesadas, mas no condenadas todavía, o peor aún, porque las condena porque ya las procesó. En tercer lugar, le ha fallado a las víctimas, porque las ignora despreciándolas como si el conflicto no fuera también o principalmente de ellas. Y en último lugar, y por si fuera poco, le ha fallado también al resto de los ciudadanos, mediante ritualismos incomprensibles y la reserva o el secreto de sus actuaciones, juzgando de algún modo a escondidas del ciudadano común. Si me preguntaran en qué consiste el nuevo proceso penal,
les diría lo siguiente. En un sistema de justicia penal que pretende poder mirar a los ojos a los jueces, a los imputados, a las víctimas y al resto de las personas. Y creo que no es poco. Muchas gracias.